A continuación, Toma tu luz. Para nosotros desde el Ministerio del Quirios es una agradable bendición poder contar con su amable audiencia a través de Jesús TV en nuestro programa Toma tu Luz. Como siempre, estos programas nos llevan a edificarnos, a llenarnos de esperanza, a recuperar fuerza e ilusión, sabiéndonos que no importa las situaciones tan difíciles de la vida, el que sigamos nosotros perseverando siempre tiene una grata recompensa por parte del Señor y que Él nos levanta en victoria. Hoy, en compañía del hermano Enrique Ponza, el Señor seguirá dándonos ese mensaje contundente a nuestro corazón para que nosotros sigamos esforzándonos con valentía para encontrarnos cara a cara con el Señor y sabernos y sentirnos amados y con toda la misericordia del Señor. Como siempre, vamos a poner nuestro programa en las manos del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, a ti sea la honra y la gloria, que este servicio sea grato a tus ojos y que nosotros sintamos de verdad la grandeza de tu amor y que podamos valorar ese sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados y para tenerlo a Él como un referente de que unidos a su corazón nosotros podemos seguir dando frutos abundantes de amor y de misericordia como tú nos has enseñado. Ayúdanos a que en aquellos momentos difíciles de nuestra vida en los cuales sintamos angustia, nosotros veamos reflejado tu amor y tu misericordia y nos sintamos nosotros con fuerzas para luchar en contra de las circunstancias difíciles. Que este programa sea de mucha bendición, sea de mucha edificación y por lo tanto lo ponemos en tus manos para que sea tu Santo Espíritu el que nos haga revelar a través de tu palabra el mensaje que tú nos quieres dar. Gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Amén. Amén. Continuando con la parábola del viñador, ya tuvimos la oportunidad de descubrir el descuido del deber. Ya tuvimos la oportunidad de descubrir lo que nos perdemos, las recompensas que nos perdemos. Pero hoy tenemos que entender dos cosas importantes. Nosotros en la vida tenemos un deber de servir, como Jesús trajo un deber de servir. Por eso es que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 17, Dios nos explica, dice, Dios envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo mediante Él. Mediante Él trae un propósito, Él trae un objetivo. Por eso en Romanos, en el capítulo 8, dice que Él que no escatimó a su propio Hijo. Dice, no escatimó a su propio Hijo, ¿para qué? Para que estuviéramos en victoria, para que nos levantemos en esa esperanza, en esa solidez. ¿Por qué es que nosotros hemos descuidado ese servicio? ¿Por qué es que nosotros hemos descuidado esa posición? ¿Por qué es que nosotros hemos descuidado esa circunstancia de la obra de Dios? ¿Y por qué es que no nos hemos dado la oportunidad de vivir, de alcanzar y de desarrollar ese deber? Porque no hemos entendido que tenemos un deber en la vida, que es servir.
¿Por qué razón? Por eso es que el segundo mandamiento dice, ama a los demás como a ti mismo. Y entonces cuando tú entiendes, cuando tú te preguntas cómo te amas tú, es como tú sirves a los demás, como tú te desarrollas con los demás y como tú haces las cosas con los demás. Y por eso dice el Señor en el Evangelio según San Mateo, todo el mundo quiere éxito, todo el mundo quiere victoria, pero ese éxito, esa victoria la quiere alcanzar a través del ego de la vanidad, de la autoexaltación, que no nos llevan a ningún proceso. Y entonces Dios quiere ennoblecer nuestra vida. Dios quiere desarrollar un concepto diferente en el proceso de ennoblecer nuestra vida. Y entonces dice, si mi hijo fue a servirte a ti y dejó la condición de Dios y aceptó la muerte de cruz porque te vio superior a él, entonces en tu mente disponte y pregúntate, a ver, ¿cuál es el orgullo, la excusa, el pretexto, la justificación por la cual yo no me decido a ennoblecer mi vida? Por la cual yo no creo en esa promesa del Señor. Y entonces dice el Señor, si quieres ser el primero, de acuerdo a la perspectiva, a la visión que yo tengo, yo Dios tengo, tienes que ser el último, el que sirve a todos, el esclavo, ni siquiera es el que sirve a todos, el esclavo de todos. Quiere decir que en el concepto de Dios tienes que ver a los demás como amos tuyos y tienes que disponerte a vivir ese proceso en tu vida. Y por eso nos pone la parábola de aquel hombre que asaltaron y que pasa un sacerdote, que pasa un judío, hasta que pasa un samaritano. ¿Por qué? Porque dice, los conceptos equivocados que tienes en tu mente de Dios te hacen equivocar decisiones en tu vida, te hacen equivocar procesos en tu vida. Yo recuerdo una anécdota de Einstein. Einstein un día iba a viajar en tren y no encontraba su ticket. Y entonces le dice el piloto del tren, no tenga pena, señor Einstein, no, yo sé que usted compró su ticket, yo sé que usted, sé quién es usted. Así es que pase adelante. Pero ya cuando estaban en el proceso, Einstein se volvió a agachar a buscar el ticket y llega el mensajero, el azafate, y le dice, no tenga pena, señor Einstein, ya, yo sé que usted compró su ticket, no se preocupe. Sí, le dice, es que me subí al tren, voy en el tren, pero no sé cuál es mi destino, pero en el ticket sí dice cuál es mi destino. Y esa es una pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Ah? ¿Cuál es el destino de tu vida? ¿Sabes verdaderamente cuál es el destino de tu vida? Entonces, ¿a qué pasa con esto? Que nosotros hacemos muchas cosas por vanagloria, hacemos muchas cosas por llevarnos las palmas, hacemos muchas cosas por llenar nuestro ego, pero no hacemos muchas cosas por agradar a Dios. Y como nos decía en el programa anterior, ¿cómo estás viviendo tu reinado? Y a pesar de vivir en la forma que vives tu reinado, Dios te ha apoyado en todas las cosas. Por eso el Señor nos reta, digamos, cuando empieza el Triduo Pascual. Hay un pasaje en el Triduo Pascual que nos identifica. ¿Por qué? Porque antes de vivir Él su muerte, pasión y resurrección, nos enseña el proceso de apoyar y limpiar el caminar de todos. Y entonces dice, así como yo les lavé los pies, también ustedes lávenle los pies a los demás. Es un mandato de Él. Es una dirección, es una advertencia que Él nos hace. Y eso nos lleva a ¿qué? A identificarnos como Él. Nosotros tenemos ídolos en la vida. Y hay muchos jugadores de fútbol que son ídolos en la vida. Que hasta cuando los ven, se les da paro cardíaco, se ponen a llorar las emociones que sienten por eso. Pero cuando nos toca ver a Jesús
ni nos produce nada. No nos lleva a nada. Cuando debiéramos de imitar ese proceso, cuando debiéramos de descubrir ese amor y cuando debiéramos de caminar sobre esa condición. Entonces dice Dios, bien, tú estás ahí, parado, sin entender mi llamado, sin atender mi llamado, pero sin embargo dices que me sirves y que estás en esto y que tú obras mal. Solo te voy a hacer una pregunta, porque eso te va a ayudar a ti a descubrir la respuesta de tu decisión, ¿por qué no vienes? La pregunta que le hizo Juan. Quique, ¿me amas? ¿Sí o no? ¿Cómo me amas? ¿Y de qué forma me amas? Porque si me amas de verdad y me dices sí, entonces te pregunto, ¿cuál es quítate la excusa, el pretexto y la justificación por el cual no atiendes mi llamado? Por el cual no quieres venir a ennoblecer tu vida, no quieres seguir ese ejemplo verdadero y no quieres llevar a Cristo y ser como Cristo y no quieres demostrar ese amor tan grande en la vida. ¿Por qué? Por temor, por vergüenza, por muchas cosas. Y si algo has descubierto, dice el Señor, en el caminar de tu vida, es que cuando me has permitido ser Dios, he aligerado tus cargas y te he apoyado y siempre has salido en victoria, porque es promesa de victoria. Entonces hoy que te invito a que seas obrero de la mies, ¿por qué no te decides a vivir, a caminar y a desarrollar ese proceso en tu vida? La verdad que esta parábola tiene dos facetas. Primeramente, el estar afuera del trabajo de la viña y que por eso el dueño de la viña sale a buscar a esos trabajadores para que entren a la viña y logren incorporarse al trabajo. Y también la otra faceta es los que ya están trabajando en la viña y cómo las circunstancias que pasan dentro de los mismos trabajadores de la viña. Esto nos llama a reconocer que muchas veces nosotros vamos al encuentro del Señor solo superficialmente y buscando mucho protagonismo. Y no vamos realmente de corazón a estar dispuestos a esforzarnos, sino que, como pasa con los primeros trabajadores que empiezan desde la mañana, a ver y a juzgar a los demás trabajadores. Y eso pasa dentro del entorno de la iglesia, dentro de nosotros los cristianos. Estamos muchas veces más enfocados en qué está obteniendo fulanito, sutanito, en qué está haciendo la fulana, la mengana, y no vemos realmente lo que nosotros estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y entonces, si nosotros vemos como trabajadores de la viña, nosotros debemos de entender que muchas veces también viendo el panorama y juzgando hacia los demás, nosotros nos deprimimos y nos frustramos, porque siempre tratamos de compararnos con los demás. Y el pago acá es individual, y eso lo tenemos que tener muy claro. El viñador no vino y contrató a uno a través de otro, él fue directo con cada uno a contratarlos, como lo hace con cada uno de nosotros. Entonces, las promesas del Señor se van a ir viviendo personalmente. Y si nosotros logramos entender esto, a veces también nos desanimamos porque no vemos el resultado del caminar con el Señor. Y entonces nos pasa que cuando nosotros buscamos protagonismo o buscamos algo a nuestra conveniencia, tratamos nosotros de alguna manera ofrecerle superficialmente al dueño de la viña que nosotros merecemos más.
y que mira si yo soy aquí, si yo soy allá, si tengo más títulos, si soy mejor trabajador, si entonces merezco un mejor pago. Y pasa como la oración del publicano y el fariseo que está en Lucas 18, 9 en adelante. Van dos hombres y subieron al templo, y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, porque soy pecador. Y el Señor dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando nosotros vamos también a trabajar en la viña, vamos con el propietario de la viña a decirle: mira, yo necesito que me des más a mí y que le des menos a fulano, a sutano, a mengano, porque ellos no hacen lo que yo hago. Y no vemos realmente las capacidades que nosotros tenemos para beneficio de nosotros mismos y de nuestro prójimo. Y por eso, cuando vamos a trabajar al Señor, debe prevalecer en nosotros la humildad y la sencillez para que hagamos un buen trabajo, para que tengamos nosotros esa comunión concreta con el Señor. Y que aun cuando nosotros estemos desfallecidos, no encontremos ánimo o vemos que no ofrecemos, no obtenemos buena recompensa de ese trabajo, recordemos lo que nos dice en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los demás como lo siguen haciendo. Y de verdad, muchas veces nos desanimamos porque decimos: Señor, si yo te sirvo y yo trato en la manera de lo posible de caminar en tu senda, y mira todo lo que me pasa, y a veces nos parece injusta la vida, como que se empeña en darnos situaciones de sufrimiento, de dolor, de tristeza. Y recordemos este versículo: nada va a quedar en vano en las manos del Señor. Todo va a tener su fruto, todo va a tener su recompensa a su debido momento. Y eso nos debe recuperar el ánimo, nos debe recuperar la ilusión. Si nosotros ya hemos aceptado el llamado del Señor, si ya estamos esforzándonos, si ya estamos dando esos pasos, tal vez no gigantes, pero aunque sea pasitos mínimos dentro del servicio del Señor, que nada se va a quedar sin la recompensa del Señor. Y que esto nos debe llenar de ilusión, de gratitud ante el Señor y de esperanza que nos fortalezca en el trabajar del día a día. Una de las situaciones que nosotros no hemos entendido es que en la vida, las decisiones que tomas es tomar o desperdiciar oportunidades. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué nosotros no nos ha llamado la atención disfrutar y vivir una oportunidad de Dios, un regalo de Dios? ¿Por negligencia o por indiferencia? Porque la verdad es que no nos interesa, como decíamos al principio de la enseñanza del programa. ¿Qué ha pasado en esto? Hemos perdido una vida de victoria. ¿Por qué? Porque el Señor dice: yo sé los planes que mi Padre tiene preparados para ti. Cosas grandes y maravillosas son las que quiero entregarte en la vida. Pero tienes que ponerte en el camino. Y tienes que pasar por mí, porque yo soy la puerta, dice Jesús. Y cuando pasas por mí vas a ver el camino, la verdad y la vida.
Pero una de las debilidades que tú tienes es que no quieres arrepentirte de tu pecado y no quieres soltar y transformar tu propia vida. Y entonces se te ha acabado la cosecha de victoria. Estás desperdiciando cosechas de victoria en tu vida. ¿Por qué? Porque has creído que tú eres el proveedor, que tú eres a través de tu esfuerzo, de tu gesto, de tus contactos y de todo es que eres lo que has logrado, y entonces no has invertido donde tienes que invertir y no te has proveído de lo que te tienes que proveer, y entonces estás desarrollando malos procesos en tu vida, malos objetivos en tu vida y malos pasos en tu vida. Cuando yo te digo a ti que vengas, cuando yo te digo a ti que te des una oportunidad, es porque yo te he dicho que quiero que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Y por qué? Porque te estoy diciendo que solo en Cristo Jesús, ¿ya?, todo lo puedes en Él que te fortalece, en Él que te fortalece. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué es lo que vas a entregar al final de tu vida? Tu alma es lo que vas a entregar. ¿Cómo has invertido en tu alma? ¿Cómo has aprendido a liberar tu alma? ¿Cómo has sacado ese proceso de tu alma? Sí, pero es que fíjese que es muy difícil, que yo no entiendo, que eso es excusa. Porque por eso le dijo el Señor al obrero aquel que tenía un denario, le dijo, ¿por qué no has sembrado? ¿Y por qué no lo pusiste a trabajar en el banco, aunque sea? Es que la equivocación y el concepto de nuestra mente es que hemos visto a Jesús únicamente, Jesús en la tumba, pero Jesús resucitó. Y tenemos que ver a un Cristo victorioso, a un Cristo poderoso, a un Cristo en victoria que fue levantado entre los muertos. ¿Por qué? Porque si no, vana sería tu fe. Si Jesús no hubiera resucitado, dice la palabra de Dios en Corintios, que vana sería mi fe. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer? Cambiar mi pensamiento y darme una oportunidad en la vida. ¿Y cuál es la oportunidad que tengo que darme en la vida? Es quitarme de mi vida las excusas, pretextos y justificaciones que no me dejan tomar la decisión de ir a caminar con el Señor, de desarrollarme y darme la oportunidad de vivir esa. ¿Por qué? Porque no quiero salir de mi zona de confort. Y entonces, mejor así, ¿ya? Entonces, es que me van a exigir, y peor si me van a exigir que vaya un fin de semana, y los fines de semana los tengo ocupados en otras cosas. No. Cuando tú encuentres empatía con Dios, y encuentres esa simpatía de Dios, y encuentres empatía con lo que Dios te tiene proyectado y lo que quiere desarrollar en tu vida, y entiendas y comprendas esos procesos, entonces te va a llenar. Pero mientras sigas viviendo la vida así, sin importarte verdaderamente conocerlo a Él, y ni siquiera darte la oportunidad de entenderlo a Él, vas a seguir en un aburrimiento, en una distracción, y vas a empezar a vivir procesos de murmuraciones, procesos que no te dejan ni te dan victoria, y procesos que no te alcanzan a vivir esa parte que Dios quiere desarrollar verdaderamente en ti. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en esos procesos? ¿Qué ocurre en esas instancias? ¿Qué ocurre en esas situaciones? Cuando uno se queja, lo que hace es perder el rumbo. Y entonces, ¿cómo murmuraron los otros? Sí, pero nosotros venimos, sí, pero nosotros estuvimos. No, deja de perder el rumbo, dice el Señor. Ya deja de quejarte. Por eso a mí me encanta lo que le dijo el Señor a Moisés cuando se encontró con el Mar Rojo. Ya deja de lamentarte, ponte de pie y ve a hacer lo que tienes que hacer. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando murmuras y te quejas, te irritas con Dios, peleas con Dios y le reclamas a Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? A ver, ¿cuál es el resultado del pecado?
la muerte. ¿Y qué estás viviendo? Entonces tienes que entender ese proceso. ¿De qué te lamentas? Si dale gracias todavía que tienes oportunidad de ser diferente y de ocuparte en cosas diferentes y de vivir en cosas diferentes. Deja de murmurar y aprovecha el momento que Dios te da. Y entonces dice, ¿cómo han parado todos los que han murmurado contra Dios? Entonces deja de murmurar y ponte a hacer lo que tienes que hacer, de verdad, en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, como lo dice Pablo en la 1 Corintios 15, 58, si aún no has tomado la decisión, te exhortamos a que la tomes. Y los que ya la hemos tomado nos dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Les agradecemos de verdad que nos hayan acompañado. Solo denme un permiso. Para terminar esto, hoy te voy a hacer la pregunta que hizo el Señor ahí en la parábola de los viñadores. A ver, Quique, ¿por qué sigues desocupado en tu vida? Hasta hoy, hasta el día de hoy, ¿por qué sigues desocupado en tu vida? La excusa que ellos pusieron es que nadie me ha contratado. Bueno, ahí está mi viña, ven y ve. ¿Cuál es la excusa que vamos a poner para no decidir ir? ¿O te la quieres quitar y vas? Bueno, gracias por habernos acompañado, que el Señor nos bendiga y que nosotros abramos nuestro corazón a su llamado para seguir en el servicio y que la obra sea grande y palpable en nuestras vidas. Los invitamos siempre a que nos sintonicen y nos acompañen en nuestro programa. Que Dios Todopoderoso les dé su gracia y su amor.